es la fuente original. Es maravilloso tener citas como estas, y ellos probablemente desearían nunca haber escrito lo que escribieron después de esta conferencia. Hort, como también Westcott, rechazaron la idea de la infalibilidad de la Biblia, y Hort llamaba la doctrina de la expiación sustitutiva de Jesús, que Jesús murió por ti, él lo llamaba inmoral, y él negaba que el Génesis fuese historia real, y elogiaba a Darwin, y él negaba la divinidad de Cristo. ¿Eso suena familiar? ¿Quiénes eran esas personas? El profesor Westcott y Hort. Westcott nació en 1825 y Hort nació en 1828. Eran miembros de la Iglesia Ancha o Iglesia Alta de la Iglesia de Inglaterra. Se convirtieron en amigos durante sus días de estudiantes en la Universidad de Cambridge. Trabajaron juntos. Westcott se convirtió en el obispo de Durham y Hort es mejor reconocido como el profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. Bueno, sus doctrinas son tan jesuitas que no me sorprendería si ellos eran dos de estos caballeros ilustres. La opinión de Hort sobre la evolución dice: el principio de un individuo es exactamente tan inconcebible como el principio de una especie. Me asusta ciertamente encontrarte decir que no has visto ningún hecho que apoya una visión tal como la de Darwin. Él era un darwinista. Y él dice, su libro me ha llevado a la conclusión que alguna clase de desarrollo tiene que suponerse. Entonces, él era un darwinista. Esta es una carta de Hort a Macmillan y que escribe otra última palabra en Darwin. No dejaré que el tema se abandone de manera apresurada o para hablar más correctamente, no me dejará caer a mí. Así que él continúa diciendo que es un darwinista. Así que esta otra carta de Hort a Westcott dice, ¿usted ha leído Darwin? ¿Cómo debe tener gusto de hablarle acerca de esto? Y otra carta a Ellerton, pero el libro que más me ha involucrado es el de Darwin. No necesitamos leer toda la cita, pueden leerla ustedes mismos. Él dice que los argumentos de Darwin son irrefutables, sin poder de ser respondidos. En otra carta de Hort a Ellerton dice, no tenía ninguna idea hasta las últimas semanas de la importancia de los textos. Esos son los nuevos textos que ahora han sido encontrados. Habiendo leído tan poco del Testamento griego y habiendo tenido que seguir con el malvado texto receptus. Así que él llama el texto recibido malvado. Piense en ese vil textus receptus. ¿No suena como un jesuita que odiaba el texto recibido? ¿Quién lo llamó ese áspide, esa serpiente? Inclinando enteramente en manuscritos más recientes. Ahí viene su argumento de que el texto sinaítico era más temprano. Es una bendición de que haya manuscritos tan tempranos. Entonces, Hort, al reverendo Ellerton, un resultado de nuestra charla, pero también decirle, él, Westcott y yo, vamos a corregir un texto griego del Nuevo Testamento unos 2 o 3 años, por lo tanto, si es posible. Y luego él habla de Lachmann y Tischendorf, que suplirán los materiales, y luego él dice, nuestro objetivo es de proveer al clérigo, generalmente, escuelas y etcétera, con un texto griego portátil que no sea desfigurado con corrupciones bizantinas. En otras palabras, no contendrá lo que contuvo el texto recibido. ¿Cómo van a hacer esto? Otra carta, Westcott a Hort. En cuanto a nuestra recensión propuesta del texto del Nuevo Testamento, el objeto debe ser, supongo, que para preparar un texto para el uso común y general. Con tal extremo en la visión, ¿no sería mejor introducir solamente ciertas enmendaciones? Solamente cambiarle un poquito aquí y un poquito allí en el texto recibido y poner notas al margen de asuntos que parezcan posibles o que se noten a la manera de Griesbach. Si la cambiamos completamente, estos británicos se pondrían nerviosos. Mejor cambiémoslo aquí y allí y escribir en el margen lo que creemos que es importante, de modo que cuando ellos lo lean y lean el margen de los manuscritos dirán, oh, veo esto que probablemente no debería estar ahí porque es un manuscrito temprano, en realidad uno corrupto, pero ellos no lo dicen, y ese manuscrito no lo tienen. ¿Usted ve lo que quiero decir? Eso es lo que ellos hicieron. Siento muy profundamente la vergüenza de circular lo que siento ser copias falsificadas de las Sagradas Escrituras. Esa es una referencia a la versión autorizada. Y estoy más impaciente para proporcionar algo para reemplazarlas. Este no puede ser ningún texto que se reclina solamente sobre nuestro propio juicio, aunque no seamos demasiado inexpertos para hacer uno. Entonces, él está absolutamente dispuesto a escribir otra Biblia, toda por sí mismo. Pero debe ser apoyado por una preponderancia clara y obvia de evidencia. El margen da alcance amplio para nuestra propia ingeniosidad
o principios. Les sugiero que cuando lean los márgenes, bueno, desconfíenlos totalmente. Mi deseo sería dejar el texto recibido popular, excepto donde está claramente incorrecto, en su opinión, por supuesto. Luego él dice una cosa interesante. Westcott, Gorham, Benson, Bradshaw, Lord y yo hemos empezado una sociedad para la investigación de espíritus. Bien, ellos eran espiritistas. Y todos los aspectos sobrenaturales y los efectos, todos siendo dispuestos a creer que existen tales cosas realmente. Y deben ser distinguidas de bromas y de los meros engaños subjetivos. Y ellos los llamaban todas clases de nombres, Club del Martillo del Toro, etc. Y fuera de esto desarrolló una sociedad increíble. En 1882 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica. En efecto, era una combinación de esos grupos que trabajaban ya independientemente. Trabajaron con la telepatía, clarividencia, etc. Lo cual es todo sabiduría oculta antigua. La sociedad de los espíritus de la Universidad de Cambridge fue fundada por nadie más que Edward White Benson, el futuro arzobispo de Canterbury, junto con estas personas ilustres, y Darwin también atendió. Ahora, esta sociedad, la Sociedad para la Investigación Psíquica, es también la sociedad que maneja el lado esotérico del movimiento de la nueva era hoy en día. Con su canalizar y su comunicación con el mundo de los espíritus, todas estas cosas están ahí dentro. Entre las personas y los grupos numerosos que en el centro del siglo XIX hacían investigaciones, ahí usted verá Edward White Benson, el arzobispo de Canterbury, su hijo A.C. Benson, será encontrado más bajo en el año 1851, con el siguiente párrafo. Entre las diversiones de mi padre en Cambridge hay una fundación de una sociedad para espíritus, el precursor de la sociedad psíquica, y luego personas como Lightfoot, Westcott y Hort estaban entre los miembros. Ahí está. Y entonces siempre estuvo más interesado en fenómenos psíquicos de lo que realmente admitió. Muy bien, pues. La evolución del ser un medium tradicional a el canalizar contemporáneo ha sido gradual. El espiritualismo tuvo su comienzo en 1848. Luego vino la Sociedad de Investigación Psíquica en Bretaña. Y luego Elena Petrovna Blavatsky tomó esto y continuó. Y ella es la que escribió: Lucífero es el Logos, la serpiente, el Salvador. Satanás es el único Dios de este planeta. Es de ahí, es de donde todo esto vino, es lo que escribió. La doctrina secreta viene de este grupo. Ahora, ¿ellos pertenecían a otras sociedades secretas? La respuesta es sí. Hort era un miembro de una sociedad secreta. Él encontró tiempo para ir a las reuniones de varias sociedades y en junio se unió a una compañía misteriosa de los apóstoles. Él siguió siendo un miembro agradecido y leal del club secreto, que ahora, cerca de 1896, ha llegado a ser famoso por el número de hombres distinguidos que han pertenecido a él. En su tiempo el club estaba de una manera envigorizada y él, este es Hort, era principalmente responsable por la fraseología del juramento, el cual ata al miembro a una conspiración de silencio. ¿Él perteneció a una sociedad secreta? ¿Sí o no? Sí. Que imponía a sus miembros en silencio. ¿No les suena esto como masónico? ¿Sí o no? Bueno, el primer ministro de Inglaterra también estaba dentro de allí, esta sociedad, y él escribió la Constitución para la Liga de las Naciones, donde él insistía que todas las religiones deberían convertirse en una, y escribió una solución esotérica, que es también masónica. Esas personas eran masones. Ahora, vimos ayer que los iniciados altos creían que ¿quién es Dios? El diablo es Dios. Satanás es Dios. Lucífero es Dios. Así pues, señor Hort, ¿usted va a reescribir la Biblia mientras usted cree que Lucífero es el Hijo de Dios? ¿No significa eso que Jesús va a tener que hacerse menos de lo que es, sí o no? ¿No quisiera reescribir la Biblia para que Jesús sea sacado de la Constitución, sí o no? Bueno, ¿encontraremos eso hoy en día o no? Esa es la pregunta. No la voy a responder esta noche. Mañana la responderemos. Lo veremos por nosotros mismos. Traigan sus Biblias consigo. Echémosle una mirada. 1854. Hort al reverendo Juan Ellerton. Estoy de acuerdo con usted en el pensamiento que es una pena de que Mauricio niega verbalmente el purgatorio. Pero yo estoy de acuerdo completamente y sin dudar con él en los 3 puntos cardinales de la controversia. Que la eternidad
verdades independientes de duración, que el poder de arrepentimiento no es limitado a esta vida. ¿Pueden creer esto? Él cree en el purgatorio y que uno puede arrepentirse en el otro lado y que no está revelado si todos al final se arrepentirán. La negación moderna del segundo punto tiene, yo supongo, tiene más que ver con la despiritualización de la teología, más que cualquier cosa que se pueda nombrar al respecto. Bien, él creía en la doctrina católica romana del purgatorio. Dice él algo más adelante. Mientras él aconsejaba a un estudiante joven, él escribió: la idea de purgación, purgatorio, quemando tus pecados en el otro lado, el de ser limpiado como por fuego, parece ser inseparable de lo que la Biblia nos enseña. ¿Está él enseñando doctrina jesuita o está enseñando doctrina protestante? Ustedes díganme. Él está enseñando doctrina jesuita. Pero es muy astuto en decir que es un protestante para que los protestantes acepten su Biblia. Porque ahora esta Biblia viene de la pluma de un protestante, si usted no sabía. Así, esto nos enseña de los castigos divinos, aunque poco se dice directamente en cuanto al estado futuro. Me parece increíble que los castigos divinos deberían de cambiar su carácter cuando esta vida visible se termina. Entonces él creía en el purgatorio. ¿Qué dice él acerca de la expiación? De que Jesús murió por ti y por mí. Bueno, aquí está su carta en el libro Life, volumen 1, página 322. Yo creo que le mencioné a usted antes el libro de Campbell sobre la expiación, que es inestimable por lo que va, pero desafortunadamente él no sabe nada excepto de teología protestante. Bueno, ¿qué dice él pues? Carta de Hort a Westcott. Estoy de acuerdo enteramente, corrigiendo una palabra, con lo que usted dice sobre la expiación. Habiendo por muchos años creído que la unión absoluta del cristiano, o mejor dicho, del hombre, con Cristo mismo, es la verdad espiritual de la cual la doctrina popular de la sustitución es una falsificación inmoral y material. Increíble. De modo que la muerte de Jesús es una doctrina inmoral. Más bien, lo que es moral es algo que nosotros devenimos uno con Él en Cristo y nos hacemos dioses. Eso es moral. Ellos dicen que eso es moral. Ahora, ¿quién enseña eso? ¿Los jesuitas y los masones o la Biblia? ¿Quién enseña eso? Entonces, ¿quién era este hombre? Él pertenecía a una sociedad secreta, tenía un club psíquico y no solo eso, él odia el texto recibido y él escupe sobre la expiación de Cristo. Eso es como un templario, eso es como escupir en la cruz. Ciertamente nada puede ser más alejado de las Escrituras que la limitación moderna de Cristo llevando nuestros pecados y sufrimientos a su muerte. Pero ese hecho es solo uno de los aspectos de una herejía casi universal. Bien, esas son las personas que han creado el documento en el cual están basadas las Biblias modernas. ¿Usted piensa que son dignos de confianza? Yo no lo creo. Aquí está otra carta de Hort al reverendo Davis. Ningún ser racional duda la necesidad de una Biblia revisada. Y las objeciones prácticas populares son sin valor. Con todo, tengo una sensación creciente a favor de retrasar este proceso. Él tenía problemas porque los británicos todavía conocían sus Biblias. Por supuesto, ninguna revisión puede ser final y sería absurdo esperarla a la perfección. Pero la crítica de ambos testamentos, sea en texto que interpretación, me parece ser ahora en este estado caótico, en Alemania, a lo mejor menos que en Inglaterra, que los resultados de una revisión inmediata serían peculiarmente insatisfactorios. Así que los británicos conocían a sus Biblias y este era un problema. Tenían que ser cuidadosos y astutos con lo que iban a hacer. Y él dice, bueno, primero leamos lo que dice aquí abajo. Es por supuesto verdad que podemos solo conocer a Dios a través de formas humanas, pero después pienso que toda la Biblia resuena con el lenguaje de Génesis 1:27 y nos asegura que las formas humanas son formas divinas. Aquí te tenemos, señor Hort. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que somos Dios, que nosotros somos Dios. ¿Quién enseña eso? Satanás enseña eso. Ahora, escuchen esto. 1 de Juan 5:7. En la King James, la versión inglesa, y la Reina Valera también del 95, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno.
What does that make Jesus? ¿Qué dice este verso acerca de Jesús? Makes him God. Lo hace Dios. You will search in Usted vain. buscará en vano